En el corazón de Madrid. Bajo la luz implacable del sol de mediodía que se filtraba por las persianas entreabiertas, Elena Vargas se sentó en el borde de su cama, sosteniendo en sus manos temblorosas el libro que lo cambiaría todo. No era cualquier libro, era su obra. Su venganza silenciosa, envuelta en papel de regalo con un lazo negro como la noche. Afuera, el bullicio de la Gran Vía parecía lejano. Pero dentro de su pequeño apartamento en Malasaña, el peso de los años de humillaciones familiares la aplastaba como una losa. Hoy era el cumpleaños de su madre. Y Elena sabía que esta cena sería el punto de no retorno. Su corazón latía con una mezcla de terror y euforia contenida, como el silencio antes de una tormenta que arrasa con todo. Elena había aprendido a ser invisible desde niña. A los 36 años. Trabajaba como editora senior en una modesta editorial independiente en el barrio de Chamberí, donde pasaba sus días corrigiendo manuscritos ajenos con un lápiz rojo que parecía extenderse a su propia vida. Su rutina era un escudo: café solo a las 9 en punto. Almuerzos solitarios frente a la pantalla. Y noches en su piso con vistas al río Manzanares, donde leía hasta que el sueño la vencía. Su familia la llamaba la ermitaña, con ese tono de lástima que disfrazaba el desprecio. Todavía jugando con palabras de otros en lugar de vivir la tuya propia, le había dicho su madre en la última llamada, con esa decepción que se clavaba como un cuchillo oxidado. Al fondo, se oía el televisor con algún reality show sobre famosos. El opio diario de sus padres, que consumían entretenimiento sin producir nada más que críticas afiladas. Su padre, un vendedor jubilado que había perdido más empleos por sus resacas que por la crisis económica, siempre repetía que los trabajos de verdad traen dinero de verdad. Él, que vivía de una pensión escasa y deudas acumuladas, veía sus fracasos como mala suerte, mientras que la carrera estable de Elena era conformismo. Y luego estaba su hermana menor, Sofía, 4 años más joven, que vivía como si la vida fuera un eterno feed de Instagram, filtros, poses y fingida perfección. Sofía saltaba de un emprendimiento a otro: bloguera de moda, coach de wellness, influencer de belleza, todos financiados por los padres, que alababan su espíritu aventurero mientras tildaban la década de Elena en la editorial de falta de ambición. La ironía ardía en el pecho de Elena, ella, rodeada de palabras todo el día, ayudando a otros a contar sus historias, mientras su familia la había convencido de que no tenía nada valioso que decir. Pero lo que ellos ignoraban, lo que Elena había guardado como un secreto enterrado en lo más profundo de su alma, era que ya había escrito su historia. La de todos ellos. En realidad, cada comentario sarcástico, cada crueldad disfrazada de broma, cada momento en que la hicieron sentir menos que el papel en blanco que tanto amaba, lo había documentado todo, transformado en una narrativa que resonaría en el alma de cualquiera que se hubiera sentido diminuto en su propio hogar. Las llamadas mensuales de su familia siempre eran para pedir algo: dinero camuflado como cenas familiares o ponernos al día. Elena iba porque era más fácil que explicar su ausencia, sentándose en la mesa desordenada de la casa familiar en Vallecas, donde creció sintiéndose como un fantasma. Escuchaba su rutina, risas sobre su trabajito lindo, burlas a su vida aburrida, competiciones para ver quién la hacía sentir más insignificante. Antes lloraba en el camino de vuelta, ahora tomaba notas mentales, porque había escrito un libro. Un libro que estaba a punto de destrozar su mundo falso. Para ellos,
Elena seguía siendo la misma, la soltera que vive sola. Que edita libros en lugar de escribirlos. La decepción familiar que servía de chiste para elevar su autoestima. No sabían que estaban a punto de convertirse en el escándalo literario de España. No imaginaban que cada palabra cruel se había convertido en prosa que hacía llorar a editores y exigía justicia para la protagonista. No tenían idea de que Elena no era la fracasada en esta historia, era la autora. La llamada llegó un martes a las 6:45. Justo cuando Elena se acomodaba con un manuscrito sobre duelo y redención. El nombre de Sofía parpadeó en la pantalla. Acompañado de su último selfie, labios fruncidos. Ojos exagerados. La pose que perfeccionaba desde la adolescencia. Elena, Tienes que venir a la cena del sábado. Mamá va a hacer su famoso cocido madrileño. Y traigo a alguien especial. Famoso cocido, así llamaba Sofía al guiso seco y recocido que su madre preparaba mientras se bebía media botella de vino barato. Pero Elena sabía que corregirla era inútil, en el mundo de Sofía. Todo en la familia era digno de un post viral. intentaré ir. Respondió. Sabiendo que lo haría. No por deseo. Sino para evitar una semana de mensajes pasivo-agresivos sobre cómo se cree superior a la familia. Oh. ¿Y Elena? Añadió Sofía con esa cantinela que siempre precedía a una puñalada. Intenta ponerte algo moderno. Diego es super fashion. Es un influencer. Casi 50.000 seguidores. Diego. Claro. Un nombre como ese. El sábado llegó demasiado pronto. Elena se paró en la entrada de la casa familiar a las 6 en punto. Contemplando el edificio que nunca cambiaba, misma pintura descascarillada. Mismo buzón torcido. Misma náusea en el estómago. A través de la ventana. Los vio reunidos. Mamá gesticulando con una copa de vino. Papá hundido en su sillón. Sofía pegada a alguien que debía ser el tal Diego. Él era exactamente lo que esperaba, pelo estratégicamente desordenado. Vaqueros de diseño que costaban más que su alquiler mensual. Y un móvil perpetuamente en la mano. Filmaba todo, las risas de Sofía. Mamá sirviendo el cocido. Incluso el gruñido de papá al presentarse. ¿Así que tú eres la hermana escritora?, dijo Diego, apuntando su teléfono como un arma. Sofía me dice que has intentado publicar durante años. Trabajo en edición. Corrigió Elena en voz baja. Sí. Pero tus cosas propias. Sofía dijo que escribías historias superdeprimentes que nadie quería leer. Sofía soltó una risita, enlazando su brazo con el de él. ¿Recuerda esa sobre la chica que coleccionaba mariposas muertas? Dios. Qué rara. Era una metáfora, murmuró Elena. Pero su voz se ahogó en las carcajadas. Cuéntale lo de las cartas de rechazo. Intervino mamá. Ya en su tercera copa. 27. ¿No? Las contamos juntas. Le dije, cariño. Quizás es hora de algo más realista. 29. ¿En realidad? Murmuró papá desde su sillón. Desperdicio de dinero. Todo ese franqueo. Oh. Sí. Exclamó Sofía, rebotando en su asiento. Y recuerda cuando la echaron del periódico escolar. El editor dijo que su escritura era demasiado introspectiva para el público general. Nos morimos de risa. La cámara de Diego capturaba todo,
sus risas, sus burlas, su incapacidad total para ver a la persona frente a ellos. Se acercó a la cara de Elena. Y ella se preguntó qué veía él. ¿Notaba cómo sus manos permanecían inmóviles en el regazo? ¿Cómo su sonrisa no flaqueaba? ¿Cómo había aprendido a convertirse en piedra cuando intentaban romperla para su diversión? ¿Sabes qué es gracioso?, continuó Sofía, calentándose con su audiencia. Ella realmente pensó que sería la próxima gran sensación literaria. Llevaba un cuaderno a todas partes, garabateando sin parar. Tan pretenciosa. La filmé una vez, dijo Diego, sacando algo en su teléfono. En una cafetería de Chueca. Ni se dio cuenta. Mira. Les mostró un vídeo de Elena escribiendo. Tomado desde lejos. Se queda horas ahí, solo escribiendo en diarios. Es un poco triste. ¿La verdad? Eso es. Empezó Elena a decir invasivo. Pero mamá la interrumpió. Oh. Elena siempre ha vivido en su propio mundo. Bromeábamos que estaba más en su cabeza que en la realidad. Sigue siendo cierto. ¿Verdad? ¿Cielo? Hablando de eso, dijo Sofía, con ojos brillantes de deleite malicioso. ¿Sigues escribiendo? ¿O por fin aceptaste que algunos están hechos para trabajar con palabras ajenas? ¿No crear las propias? Elena tomó un sorbo de agua, dejando que el hielo tintineara contra sus dientes. Alrededor, su familia continuaba su espectáculo, cada uno tratando de superar al otro con historias de sus fracasos. Su rareza. Su incapacidad para ser lo que ellos querían. ¿En realidad? Dijo Elena cuando hubo una pausa. Si sigo escribiendo. Todos se volvieron a mirarla, sorprendidos de que hablara. ¿Oh? ¿Elena? Suspiró Sofía con lástima exagerada. ¿Cuándo aprenderás? Tienes 36. Si iba a pasar. Ya habría pasado. ¿Verdad? ¿Diego? Diego asintió sabiamente. Como si sus 50.000 seguidores le dieran sabiduría sobre la industria editorial. Tiene razón. Hoy en día. Es todo sobre la plataforma. Nadie publica a alguien que ni siquiera llega a 1000 seguidores en Instagram. Ni tiene Instagram. Susurró Sofía en voz alta. Más risas. Más vino. Más historias sobre la tonta Elena y sus tontos sueños. Diego lo filmaba todo, añadiendo comentarios sobre lo auténtico y sin filtros que era su familia. ¿Sabes qué?, dijo Sofía al final, alzando su copa en un brindis falso. Por Elena. Vive una vida tan tranquila que si escribiera sobre sí misma, nadie la leería. Demasiado aburrida. Todos alzaron sus copas. Riendo, incluso Diego se unió, capturando el momento desde varios ángulos. Elena alzó su vaso de agua también, sonriendo. Ellos no tenían idea de qué brindaban. No imaginaban que cada palabra añadía otra capa a sus propias tumbas literarias. Por las vidas tranquilas. Coincidió Elena. No sabían cuán ruidoso podía ser el silencio cuando finalmente se rompía. El recuerdo aún quemaba como un hierro al rojo. Era enero. Hacía 10 años. Y Elena acababa de imprimir su primer manuscrito completo,
342 páginas de su alma expuesta, atadas con gomas porque no podía permitirse un encuadernado profesional. Sus manos temblaban al colocarlo en la mesa de la cocina, esperando a que sus padres volvieran. Había escrito de noche, robando momentos en pausas para comer, sacrificando fines de semana y amigos para dar a luz esa historia. Era sobre una mujer que oía los pensamientos de plantas moribundas. Una metáfora de la empatía en un mundo sordo. Ficción literaria. Difícil quizás, pero suya. Mamá lo encontró primero. Elena observó desde la puerta cómo hojeaba las páginas. Su expresión pasando de curiosidad a confusión. A algo más oscuro. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniéndolo como evidencia contaminada. Mi novela. Voy a enviarla a agentes. El silencio se extendió hasta que llegó papá. Ya con 2 cervezas encima. Mamá le empujó el manuscrito. Tu hija cree que va a ser escritora. Lo que siguió definió su relación familiar para siempre. Papá rió. No una risita, sino una carcajada profunda que le sacó lágrimas. Mamá se unió. Y pronto ambos aullaban. Pasando páginas. Leyendo frases al azar con voces burlonas. Escucha esto. Jadeó mamá entre risas. El ficus susurraba secretos en frecuencias que solo ella decodificaba. ¿Qué significa eso siquiera? Desempleo. Eso significa. Dijo papá, secándose los ojos. Necesitas enfocarte en un trabajo real. No en fantasías. Elena se quedó helada mientras diseccionaban su obra con la crueldad casual de quienes nunca habían creado nada. Cuando Sofía llegó de sus clases en la universidad, la incorporaron al escarnio, convirtiendo su manuscrito en el entretenimiento de la noche. Pero lo peor vino al día siguiente. Encontró el manuscrito en la basura de la cocina, empapado en pozos de café y cáscaras de huevo. Mamá tarareaba en el fregadero. Oh. ¿Eso? Dijo al verla sosteniendo las páginas destruidas. Pensé que habías terminado. Tienes que dejar esta tontería de escribir. Elena. Se está volviendo insano. Mírate, ¿cuándo fue la última vez que saliste con alguien? ¿Cuándo hiciste algo normal? Pasó los siguientes 3 días salvando lo que podía, tecleando de memoria y páginas manchadas. Pero algo se había roto. Cada palabra se sentía expuesta, vulnerable a sus risas. Envió consultas de todos modos. 27. Cada rechazo añadiendo peso al veredicto familiar. Tras el 29º, no encaja en este momento. Dejó de escribir por 7 años. Se convirtió en lo que querían, una empleada callada que procesaba palabras ajenas. Que asistía a cenas familiares sin delirios de grandeza. Que vivía una vida pequeña y aceptable. Pero el trauma fermenta en algo más si lo dejas reposar. Hace 3 años. Tras otra cena donde sacaron la historia de cuando Elena pensó que era escritora para un público nuevo. Abrió su portátil y empezó a teclear. Esta vez no escribió sobre metáforas o plantas moribundas. Escribió sobre una familia tan tóxica que envenenaba a quienes amaban. Sobre padres que aplastaban sueños por deporte. Sobre una hermana que construía su identidad sobre los fracasos ajenos. Sobre la hija callada que recolectaba crueldades como pruebas. Escribió la verdad vestida de ficción. Las palabras brotaron en las horas sagradas entre las 2 y las 5 de la madrugada. Cuando el mundo callaba y sus voces no la alcanzaban.
No se lo contó a nadie. No lo imprimió para aprobación. No dejó evidencia para que la destruyeran. Al terminar, miró el manuscrito en la pantalla, 289 páginas de rabia controlada, moldeada en una historia que la hacía llorar cada vez que leía el final. Pero esta vez, no puso su nombre. Así nació E. Ruiz. Las iniciales por rechazo y justificado. Aunque nadie lo sabría. Investigó agentes para ficción literaria con atractivo comercial. Redactó una carta que no revelaba su conexión personal. Construyó muros alrededor de su identidad que ninguna burla familiar podía penetrar. El primer agente pidió el manuscrito completo en horas. 3 semanas después. Llamó con voz emocionada: «Esto me destrozó». En el mejor sentido. ¿Cómo capturaste la disfunción familiar tan perfectamente? Es como si hubieras vivido dentro de estos personajes. Elena casi rió. En cambio, dijo, tengo buena imaginación. 6 meses después, firmó con una editorial independiente conocida por arriesgarse con debutantes. Les encantó la crudeza, la autenticidad. Como la historia les hacía querer llamar a sus familias para reconciliarse o poner límites. Durante el proceso, mantuvo su rutina, iba al trabajo. Asistía a cenas. Sonreía ante sus historias favoritas sobre sus fracasos. Les dejaba creer que había renunciado. Madurado. Aceptado su rol en su narrativa. Su editora preguntó una vez por el seudónimo. ¿Privacidad? Respondió. Lo cual era cierto. No necesitaba saber qué. Ruiz era su protección. Su venganza. Su modo de asegurar que la verdad saliera en sus términos. El libro saldría en 18 meses. Marcó la fecha con una estrella. El día en que dejaría de ser personaje en su historia y se revelaría como autora de su ruina. Pensaron que habían quemado sus sueños con pozos de café y crueldad. No sabían que solo le habían enseñado a escribir con fuego. Los que me hicieron olvidarme de mí misma llegó a las librerías un martes a medianoche. Para el miércoles, ya generaba revuelo en redes literarias. Para el viernes, las independientes no daban abasto. En 2 semanas, subió al tercer puesto en la lista de bestsellers del país. Elena lo vio todo desde el escudo de E. Ruiz. Su alter ego anónimo. En el trabajo, editaba manuscritos mientras el suyo volaba de estanterías. En casa, actualizaba ventas y leía reseñas de lectores que veían sus familias tóxicas reflejadas. La protagonista, Marina, era ella, pero no, una mujer que creció creyendo ser inútil porque sus seres queridos hallaban diversión en su dolor. Su padre, un bebedor empedernido; su madre, adicta al drama; su hermana, una parásita narcisista. Elena había cambiado detalles para protegerse. Pero el núcleo era crudo. Innegable. La identidad de E. Ruiz se convirtió en un misterio nacional. Entrevistas especulaban: ¿quién es esta autora que disecciona familias con precisión quirúrgica? Elena asistía a cenas familiares, oyendo cómo hablaban del libro. Qué cruel exponer así a la familia. Decía mamá. Seguro que es alguien que nunca ha sufrido de verdad. Añadía Sofía, ignorando que el libro era su espejo. Elena callaba, acumulando. El silencio era su arma más afilada.
Cuando el libro alcanzó el número 1, vino la oferta de Netflix, una adaptación con presupuesto millonario. Elena firmó, insistiendo en mantener el anonimato hasta el momento perfecto. El éxito no mitigaba el dolor, lo transformaba en poder. Cada royalty era una victoria sobre las rejection letters que contaron como trofeos. Pero el precio era alto. Las noches de insomnio se multiplicaban, reviviendo humillaciones que la habían moldeado. Se preguntaba si la venganza valía la erosión de su alma. Sofía, hundida en un escándalo por promocionar productos fraudulentos en sus redes, perdió seguidores y enfrentaba demandas. Los padres, con la casa en embargo por deudas, pedían ayuda familiar sin remordimientos. Elena enviaba cheques pequeños. No por piedad, sino para mantener la ilusión hasta el golpe final. La invitación al cumpleaños de mamá llegó por correo, una tarjeta elegante que contrastaba con su realidad caótica. Ven. Por favor. Sería todo para mí. Elena la miró, recordando cumpleaños pasados, su 30. Olvidado, su 25. Convertido en burla a su crisis vital, su 21. Cuando papá ebrio contó a todo el restaurante que era la hija que ni publicaba en la revista universitaria. Ya no ocultaría más. Los contratos de Netflix estaban firmados. El anuncio programado para la semana siguiente. Las críticas lo llamaban la adaptación más esperada del año. Ruiz estaba a punto de desvelarse. Quisiera o no. Respondió a Sofía, iré. ¿Puedo llevar algo? La respuesta fue inmediata, solo tú. Y vístete bien. Traigo a Diego. Si aún me habla. Lo de la demanda ha sido duro. Ese sábado. Elena eligió su atuendo con cuidado, un vestido negro simple como armadura. Joyas discretas. Pelo recogido para mostrar su rostro sin máscaras. En su bolso, envueltos en papel plateado con lazo negro, 4 primeras ediciones firmadas de Los que me hicieron olvidarme de mí misma. Había ensayado el momento 1000 veces, la revelación. El ajuste de cuentas. Pero sus manos temblaban al conducir a la casa de infancia por última vez. La casa parecía peor, césped descuidado. Pintura agrietada. Ventana rota tapada con cartón. El aviso de embargo discreto en la puerta. A través de la ventana del comedor. Los vio reunidos. La escena familiar pero menguada. Esperó 5 minutos en el coche, observando. Mamá se movía con tensión entre cocina y mesa, papá hundido con un vaso, Sofía pegada a Diego, que escrollaba con cara de hastío. A las 7 exactas. Llamó. Sofía abrió. Su sonrisa falsa titubeando. ¿Elena? ¿De verdad viniste? Dije que lo haría. El comedor cayó al entrar. Mamá congelada a mitad de verter vino, papá con ojos inyectados, Diego alzando la vista. Intrigado. Feliz cumpleaños. Mamá. Dijo Elena, dejando el bolso en la mesa auxiliar. La cena fue lo esperado, cocido seco. Puré de caja. Tensión asfixiante. Intentaban charlar normal. Pero volvía a sus problemas, la casa. La demanda. La injusticia de la vida. Al menos esa Ruiz va bien. Dijo Sofía con amargura. Cortando la carne. Debe ser genial lucrarse del dolor ajeno.
Oí que revelarán la identidad pronto. Añadió Diego. Para lo de Netflix. Apuesto que es alguien privilegiado que nunca vivió eso. Definitivamente. Acordó mamá. Nadie que lo haya sufrido sería tan cruel de exponerlo. Es explotación. Elena dejó el tenedor con cuidado. Quizás vivió peor. Quizás escribir fue la única forma de sobrevivir. Papá resopló. Supervivencia. Todo es trauma ahora. En mis tiempos. Lo llamábamos vida y seguíamos. ¿Eso llamabas tú? Preguntó Elena en voz baja. ¿Seguir? ¿Cuando tiraste mi manuscrito a la basura? ¿Cuando contasteis mis rechazos como trofeos? El cuarto se inmovilizó. Elena, Advirtió mamá. No revivamos agravios en mi cumpleaños. Tienes razón. Dijo Elena. Levantándose. Mejor dame tu regalo. Sacó el bolso. El corazón martilleando al colocarlo en el centro. 1 para cada uno. 3 para ti. Mamá. Por tu día. Y 1 para Diego. Ya que le interesa tanto, Ruiz. Los abrieron despacio. Confusión dando paso a reconocimiento al ver el libro del que hablaban meses. La portada distintiva. El título fenómeno cultural. Abrid la portada. Instruyó. 1 a 1. Lo hicieron. Dentro. En tinta negra, a los que me enseñaron que no es el amor. Ruiz. Y debajo. En su caligrafía conocida, con gratitud. El silencio se estiró como un aliento retenido. La copa de mamá se resbaló, rompiéndose en su plato. Vino rojo se extendió como sangre. No. Susurró. Mirando la dedicatoria. No puedes ser tú. Papá palideció. Ojeando frenético. Deteniéndose en un pasaje donde sus palabras le devolvían la mirada. Transformadas en ficción leída por millones. Sofía se congeló. El libro en su regazo. Mirando la página. Al alzar la vista. Sus ojos eran horror y rabia. Escribiste sobre nosotros. Quebró su voz. Sobre mí. La hermana. Carla. Se supone que soy yo. Todo escritor saca de la vida. Dijo Elena calmada. Sentándose de nuevo. Deberías saberlo. Has sacado de la mía para contenido desde tu primer móvil. Esto es diferente. Gritó Sofía. Golpeando el libro en la mesa. La gente cree que es un monstruo. Las reseñas la llaman parásita narcisista. Interesante. Dijo Elena. Nunca dije que Carla fueras tú. Tú hiciste la conexión. Diego tenía el móvil fuera. Googleando con excitación malsana. Ruiz está en tendencias. Todos buscan quién es. Miró a Elena. Al móvil. De vuelta. Esto va a ser enorme. ¿Puedo filmar? Adelante. Dijo Elena. Como me filmaste en la cafetería sin permiso. ¿Cómo filmaste esta cena? Dile al mundo que sales con la verdadera Carla. Ve cómo afecta tu marca. Bajó el móvil despacio. Asimilando.
¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿A tu familia? Chilló mamá. Te criamos. Me tolerasteis. Rió Elena. Sorprendiéndose. Me ridiculizasteis. Tirasteis mis sueños a la basura con pozos. Me criasteis para creer que valía menos que nada. Y os sorprendéis cuando convierto ese nada en algo. Te protegíamos. Balbuceó papá. Alcanzando la botella. De la decepción. Del fracaso. No. Dijo Elena en voz baja. Os protegíais a vosotros de que yo triunfara. De que probara que los sueños no son tontos. Que el arte vale. Que la hija callada que descartabais tuviera algo importante que decir. ¿Importante? Gritó Sofía. ¿Llamas importante destruir a tu familia? Me demandan por tu culpa. Parpadeó Elena. Te demandan por promocionar productos peligrosos sin investigar. Escribí el libro hace 2 años. Que la vida imite al arte es tu obra. No mía. ¿2 años? Voz débil de mamá. ¿Nos mentiste 2 años? Más. Soy Ruiz hace 3. Sentada en vuestra mesa. Oyendo burlas a mis fracasos mientras mi libro subía listas. Viéndoos quejar de dinero mientras acumulaba royalties. Dejando que leyeseis mi obra y la llamaseis basura sin reconocer vuestro reflejo. El trato de Netflix. Respiró Diego. Es real. Los 2 millones. 2,3. En realidad. Subieron la oferta la semana pasada. Algo sobre la relevancia en dinámicas familiares modernas. El cuarto estalló. Papá tiró su vaso contra la pared. Mamá sollozó teatralmente. Sofía gritó traición. Demandas. Ruina. Diego filmaba pese a todo, contenido era contenido. Elena se sentó en el ojo del huracán. Intocada. Imaginó que sería victoria. Pero era libertad. Alivio de soltar una máscara demasiado pesada. ¿Sabéis lo más gracioso? Cortó su voz el caos. Cambió cosas para protegeros. Hice al padre ludópata en vez de solo borracho. A la madre adicta a compras en vez de alcohol. A Carla influencer en vez de fallida maquilladora viviendo de padres. Fui más amable en ficción que vosotros en realidad. ¿Amable? Escupió mamá. ¿Llamas a esto amable? Generoso. Podía haber escrito memorias. Usar nombres reales. Poner fotos. Os di el escudo de la ficción. Pero ni eso pudisteis, os reconocisteis al instante. ¿Qué os dice eso? Sofía se levantó bruscamente. Derribando la silla. Te demandaré. Contaré todo. Te destruiré como intentas con nosotros. ¿Con qué dinero? ¿Qué plataforma? Tus seguidores te abandonan. Pero adelante. Di que inspiras a Carla. Confirma lo terrible que creen de ella. Ve cómo sale. Agarró el brazo de Diego. Nos vamos. No me contactes nunca. Estás muerta para mí. He estado muerta para ti desde los 12. Cuando dijiste a tus amigas que era adoptada porque te avergonzaba relacionarte conmigo. Esto lo hace oficial. Salieron furiosos. Diego filmando.
componiendo su vídeo viral sobre cenar con una villana literaria. Mamá y papá quedaron. Mamá llorando en sus manos. Papá mirando el libro como si mordiera. ¿Qué quieres de nosotros? Preguntó mamá al fin. ¿Dinero? ¿Disculpas? Nada, dijo Elena, levantándose para irse. Quería que me vierais. De verdad. Por una vez. Que miraseis y vieseis de que soy capaz. Siempre lo fui. Si no hubierais estado ocupados tratando de hacerme desaparecer. ¿La casa? Dijo papá desesperado. El embargo. ¿Podrías? No. Ruiz no os debe nada. ¿Y Elena? La hija que criasteis para creer que era inútil. Ya no existe. La matasteis hace años. Solo soy el fantasma que lo escribió todo. Caminó a la puerta. Pasos medidos. Detrás. Sollozos de mamá mutando en lamentos. Murmullos maldiciendo de papá. La casa de infancia se sentía más pequeña. Encogiéndose. En el umbral. Se volvió una última vez. Sentados entre ruinas de cena. Libros esparcidos entre platos y vino derramado. Parecían viejos. Disminuidos. Como personajes al final de su historia. Dándose cuenta tarde de que nunca fueron héroes. ¿Sabéis lo más triste? Dijo. Si hubierais leído el libro de verdad, veríais que Marina perdona a su familia al final. No por ellos. Por sí misma. Suelta la ira y avanza. Ahí divergen nuestras historias. Marina es ficticia, puede permitirse perdón. Yo soy real y no puedo. Así que eso es. Voz ronca de papá. Nos destruyes y te vas. No os destruí. Os puse un espejo. Si no os gusta lo que veis. No es mi culpa. La prensa nos crucificará. Susurró mamá. Cuando sepan que somos la familia del libro. Estaremos arruinados. Elena sacó su móvil. Mostrando la pantalla. El anuncio sale lunes. Ruiz revelada, entrevista exclusiva con la autora bestseller. Les conté todo, mi nombre real. Mi historia. Incluso fotos familiares. Aunque fui amable y os borré las caras. Tenéis 48 horas para decidir cómo manejarlo. Sugeriría adelantaros. Pero nunca tomasteis mis sugerencias en serio. ¿Elena? Dijo mamá. Y por primera vez sin burla ni decepción. Solo su nombre como súplica. Adiós. Mamá. Feliz cumpleaños. Salió al aire nocturno. Respirando hondo. El viento de octubre traía olor a lluvia y hojas muertas. Tiempo perfecto para un final. Su móvil vibró, Sofía ya había posteado un TikTok. Storytime, mi hermana es una autora famosa que traicionó a toda la familia. Las vistas subían rápido. Por la mañana. Viral. El lunes. Con su entrevista. Internet enloquecería. Se sentó en el coche. Esperando sentir algo, arrepentimiento. ¿Tristeza? ¿Culpa? Solo satisfacción quieta. Como la última pieza de un puzzle encajando. El móvil sonó,
Su agente. El vídeo de Sofía está en todas partes. La editorial quiere adelantar el anuncio. Lunes. Dijo firme. Como planeado. Déjalos tener su momento. Que cuenten su versión. Cuando el mundo oiga la mía, entenderán por qué escribí lo que escribí. Esto será una locura. Las proyecciones de ventas para la semana. No me importan las ventas. Era cierto. El dinero nunca fue el punto. Me importa que cada persona hecha sentir pequeña por su familia sepa que no está sola. Que su dolor es válido. Que puede transformarlo en algo poderoso. Condujo a casa despacio. Por el camino largo a través de Madrid. La ciudad brillaba en la oscuridad. Lluvia cayendo en serio. En su piso. Hizo té y se sentó al escritorio. Mirando el espacio donde escribió el libro que lo cambió todo. En el portátil. Los contratos de Netflix relucían. La adaptación empezaría en 6 meses. Querían a Elena como consultora para autenticidad en dinámicas familiares. Aceptó con una condición, el final exacto. Sin reconciliación. Sin perdón. Solo verdad. El móvil zumbaba con notificaciones. El vídeo de Sofía alcanzó 1 millón. Comentarios esperados, algunos llamándola monstruo. Otros heroína. El debate rugiría semanas. Pero en la quietud de su piso, Elena no sentía nada. Ya escribía el próximo libro en su mente. No sobre ellos, había terminado. Este sería sobre lo que viene después, construir de tierra quemada. Elegirte cuando otros te ven como menos. Abrió un documento nuevo y tecleó, capítulo 1. La mañana tras quemarlo todo es más quieta de lo esperado. Afuera, Madrid dormía bajo lluvia. En algún lugar, su familia lidiaba con consecuencias de sus elecciones. Sofía probablemente filmaba secuelas. Mamá en su segunda botella. Papá en cualquier bar que lo aceptara. ¿Y Elena? Donde siempre, al escritorio. Escribiendo. Creando de nada. Convirtiendo dolor en arte. Habían reído cuando dijo que sería escritora. Se burlaron de cada palabra en papel. Intentaron convencerla de que era nada. Pero lo de la nada es perfecto para empezar. Porque con nada que perder, finalmente puedes decir la verdad. Y la verdad la había hecho rica. Famosa. Libre. Pero sobre todo, visible. No para ellos, nunca la verían de verdad. Sino para sí misma. Para lectores que se encontraban en sus palabras. Para el mundo a punto de saber su nombre real, Elena Vargas. Autora bestseller. Contadora de verdades. La que se negó a olvidarse.